Buenas noches. Vamos a continuar viendo el tema del mito, pero en esta ocasión no solamente vamos a relacionar el tema del mito es- en abstracto, sino vamos a ver algunos aspectos muy importantes, que sería cómo estos mitos se van concretando y se van concretando principalmente a través de las acciones. Entonces todos los mitos van a funcionar principalmente a través de prácticas y estas prácticas las vamos a conocer como rituales. Vimos que estaban los mitos de creación, los mitos fundacionales, los mitos cosmogónicos, los mitos del fin del mundo, pero estos mitos siempre van a tener un ritual en el cual se van a expresar de maneras más concretas. Vamos a comenzar viendo algunas diapositivas que tienen que ver con esto que veíamos acerca del mito, para posteriormente pasar a este aspecto más concreto, que sería todo lo que tiene que ver con el aspecto de los rituales. También podemos decir que el mito va a estar completamente relacionado con la sociedad. Uno de los primeros que va a ver esta relación entre mito y sociedad va a ser el filósofo italiano Vico, en su libro La Ciencia Nueva. En este libro trata principalmente de ver esta relación desde el punto de vista de que somos seres sociales, y no solamente lo estaremos viendo desde el punto de vista de la filosofía, sino también lo estaríamos viendo como algo que tiene que ver con ciertas relaciones sociales. De hecho, lo que va a caracterizar al mito y también principalmente a los ritos, va a ser esta relación de cómo interactuamos y cómo nos desarrollamos en determinadas sociedades en particulares, cómo se siguen determinados rituales dependiendo de contextos culturales, dependiendo de contextos geográficos y dependiendo de contextos culturales. En el siglo XIX van a hacer el estudio de la antropología, y en este estudio de la antropología se quieren ver más científicamente el estudio de los mitos y el estudio de los ritos. Este estudio de los mitos y este estudio de los ritos está ligado principalmente a las creencias que van a existir en cada una de las diferentes culturas que existen en el mundo. Uno de los principales antropólogos va a ser Boris Malinowski. Entonces Malinowski principalmente se va a estudiar todo lo que tiene que ver con las culturas del pasado, con las culturas arcaicas y con las creencias y ritos que van a realizar estas sociedades. Es muy interesante que aquí con Malinowski están haciendo un conocimiento objetivo, un conocimiento científico acerca de los ritos y acerca de, de los mitos. En otro campo, que sería un campo completamente diferente, va a ser el campo de la filosofía. Ernest Cassirer, un filósofo muy importante alemán, que sigue una corriente que está ligada principalmente a la lógica, principalmente al objetivo, va a escribir un libro muy importante que se llama acerca de las formas simbólicas, y va a considerar que las tres principales formas simbólicas, uno sería todo lo que tiene que ver con el conocimiento, otro sería todo lo que tiene que ver con el mito, y el tercer tipo de forma simbólica sería el lenguaje. Posteriormente, Caside va a escribir otro libro que va a considerar también a las artes como las principales formas simbólicas, todo lo que tiene que ver con la pintura, con la escultura, con la literatura y con todas las demás artes. Cassider, aunque sigue en esta escuela que es completamente racional y aunque sigue esta escuela que es completamente objetiva, va a tener su propia visión y va a tener su propia teoría acerca de lo que sería el mito. Para Cassider, el mito, si bien ha sido estudiado, como por ejemplo en el caso de Malinowski y en el caso de todos otros antropólogos, desde la parte del objetivo, desde la parte de lo racional, Cassider va a ver que no solamente al mito y no solamente a los ritos se pueden seguir
desde la parte racional, desde la parte lógica, sino él va a buscar esta otra parte que sería la parte emocional, la parte imaginativa, la parte irracional, y él va a hablar de estos dos aspectos que existen en el mito y de estos dos aspectos que existen en el rito. La parte racional, la parte lógica, que estudiarían principalmente la antropología, que nace en el siglo XIX y que comienza con toda la mitad del siglo XX, y Cassider, que quiere ver esta parte mágica, esta parte imaginativa, esta parte emocional, esta parte cultural, que tendría que ver con los mitos y que tendría que ver con los ritos. Entonces, él considera que reducir todo a una parte lógica, a una parte racional de los mitos y de los ritos, no es una manera correcta de estudiarlos, sino que también hay que ver toda esta parte más emotiva que estaría ligado con respecto a los ritos. Esto que está escribiendo Cassider, sus libros principalmente los va a escribir en el año de 1927 y van a tener gran impacto a diferencia del campo de la antropología, porque está viendo y está concibiendo otra teoría completamente nueva que tiene que ver con los mitos y que tiene que ver con los ritos, que sería ver esta parte más social, más que está en el inconsciente colectivo, y que llega más a la psique humana y que cada persona lo puede interpretar de maneras completamente diferentes, a diferencia de ciertos antropólogos que traían buscando bases más lógicas, bases más unívocas, que solamente estarían manejando un solo código. Cassider va a hablar y va a entender que los mitos y los ritos tienen que ser interpretados y van a ser interpretados dependiendo del investigador y dependiendo de las diferentes personas que participan de estos ritos. El último punto que vamos a tratar sería un punto muy importante, que es el mito y el imaginario social. Este concepto de imaginario social va a partir principalmente a través de Durkheim, que es uno de los sociólogos más importantes del siglo XIX, y él consideraba que hay las instituciones, están los personajes carismáticos, están los personajes que hacen política, pero no solamente vivimos en este mundo de instituciones, en este mundo de personas carismáticas, y no todo se hace racionalmente, sino la sociedad también funciona por un imaginario social. Nosotros tenemos en nuestra mente socialmente una idea de cómo funciona la sociedad, de cómo funcionan las relaciones, de cómo funciona la familia, de cómo funciona la pareja, de qué son las religiones, de qué es el arte, de qué es la literatura, de qué es la escuela. Pero este imaginario social es una construcción que participa de dos universos. El universo social, que es lo que está siendo introyectado, que viene desde lo social hacia el individuo, pero el propio individuo se va a crear una propia visión acerca de lo que está pensando y de lo que está interpretando. Entonces todos tenemos un imaginario social que nos va a guiar en nuestra conducta, que nos va a guiar en nuestra manera de interpretar. Entonces no sería solamente un grupo de ideas y una parte racional, sino también tenemos un imaginario. Y este imaginario va a ser el que cada persona va a tener y va a concebir en su mente en particular, aunque está creado a partir del mundo social y de todas las relaciones que tenemos en el mundo social. En el mundo social tenemos interrelaciones con la escuela, con la iglesia, con el trabajo, con la familia, con los viajes que realicemos, pero todo eso nosotros lo vamos decantando, lo vamos simplificando, lo vamos adaptando a nuestra manera. Y eso de adaptarlo a nuestra propia manera, a nuestra propia visión del mundo, sería el imaginario social. El imaginario social sería muy importante porque a partir de ahí vamos a tener una orientación, vamos a tener un sentido. Entonces podríamos hablar principalmente de tres tipos de imaginarios sociales. Un imaginario social, que es la sociedad donde vivo y todas las instituciones y todas las relaciones sociales que yo tengo, pero no solamente existiría ese imaginario social, sino también habría un imaginario cultural. Ese imaginario cultural, que propiamente sería ese imaginario, estaría ligado con mi cultura, con mi forma de comer, con mi forma de vestir, con mi forma de hablar, y ahí estarían entrando más situaciones completamente ligadas con los ritos, porque desde que soy niño me enseñan a comer de determinada manera o me enseñan a vestir de determinada manera, dependiendo de las culturas. Y el último tipo de imaginario que podemos considerar sería el imaginario individual. Cada quien nos vamos a identificar con determinadas características, entonces yo me voy a identificar con determinado tipo de masculinidad o con determinado tipo de feminidad, y cuando me identifico con este determinado tipo de feminidad y con este tipo de masculinidad, va a ser mi manera de actuar,
mi manera de conducta, mis valores y mi manera de interactuar dentro de la sociedad. Entonces, estos tres imaginarios, el imaginario social, el imaginario cultural y el imaginario individual, van a constituirse y van a darse a través de todas las conductas de comunicación que yo tengo con las personas y principalmente a través de los ritos. Salir a trabajar estaría constituyendo un rito, ir a la iglesia los domingos estaría constituyendo un rito, cuando uno va a la escuela y antes tocaban el himno nacional, estaría constituyendo un rito, o también cuando yo me levanto de mi cama e inmediatamente voy a ver el teléfono celular para ver qué hay en las redes sociales, estaría constituyendo un rito. O desayunar constituiría un rito, pero hay ritos más sociales, hay ritos más culturales. Entonces vamos a ver un video y en este video vamos a ver cómo un autor coreano, que es un autor ahorita muy importante, un filósofo coreano, que sigue principalmente la teoría de Foucault y que sigue también las ideas postmodernas y que va a recoger lo más importante de otros autores filosóficos, reflexiona acerca de la importancia de los ritos. Para Byung Chan, el rito antiguo creaba una unidad, creaba una identidad y en esta identidad y en esta unidad las sociedades podían tener valores y no solamente podían tener valores, sino que daban una perspectiva más amplia del sentido y de hacia dónde querían ir las sociedades. A diferencia de ahora con la globalización, que esta globalización no se dirige tanto hacia un grupo social o hacia la sociedad en general, sino se dirige principalmente a personas en particulares, ¿no? Entonces todos queremos destacar, todos queremos ser narcisistas, todos tenemos un gran ego y este gran ego se ve principalmente cuando me paso publicando fotos, cuando me paso haciendo TikToks, cuando quiero tener mi propia página, quiero comentar mis ideas en Twitter, quiero comentar mis ideas en Facebook, entonces se convierte en una idea completamente narcisista. Esta teoría de Byung-Chul ya otros autores la habían mencionado y podemos considerar dos antecedentes principales para la teoría de Byung-Chul. Una que vimos los pensadores de la escuela crítica, que vimos que era Adorno, que vimos que era Horkheimer, otro autor muy importante que ese no nos dio tiempo de ver, que es Herbert Marcuse. Entonces Herbert Marcuse ya va a ver estas características narcisistas y egocéntricas de la sociedad. Y otra gran influencia sería un pensador francés del siglo XX que es Gilles Lipovetsky. Entonces Gilles Lipovetsky tiene varios libros en donde habla cómo de repente ya en lugar de querer pertenecer tanto a una comunidad, nos vamos a ir más hacia esta individualidad. Ya la escuela de Frankfurt mencionaba que nos íbamos principalmente hacia el individuo y lo más importante era el individuo. Entonces queríamos considerar que lo más importante es lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy sintiendo, cómo me veo, lo que yo quiero hacer. Pero esto es una idea completamente diferente porque es una idea completamente del siglo XX, porque antes principalmente las sociedades antiguas y también las sociedades de la Edad Media iban a funcionar en base a una sociedad, en base a comunidades, en base a gremios, en base a castas, en base a gente que trabajaba en los mismos trabajos y era todo completamente comunitario, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que los pintores, los arquitectos, los escultores, antes del Renacimiento no firmaban sus obras, sino era algo que se hacía comunitariamente. Entonces, muchos que los que hicieron las catedrales, o los que hicieron las esculturas que están adornando esas catedrales, o los que hicieron las pinturas de los que están adornando esas catedrales, no sabemos sus nombres porque era un trabajo colectivo y muchas veces se firmaba por un determinado taller o por un determinado gremio, por un determinado grupo, pero no sabemos quién era este individuo. Esta idea de individuo, esta idea de artista, va a ser una idea completamente renacentista del siglo XVI y ahí vamos a empezar a conocer pintores o autores particulares que van a tener un nombre, que van a tener un apellido, como podría ser Leonardo, como podría ser Miguel Ángel, como podría ser Rafael. Entonces se crea esta idea del genio individual, se crea esta idea del héroe particular y este héroe particular y este genio en particular muchas veces se va a desconocer ese contexto y esa comunidad en la cual se crean, pero sin embargo todos estos pintores en algún momento fueron asistentes y aprendieron en una comunidad de pintores, en una comunidad de escultores, o en el caso de los arquitectos, en una comunidad de este gremio, ¿no? Entonces, esos temas principalmente va a tratar Byung Chan y el video que vamos a ver, que es cómo de repente pasamos a este narcisismo y de repente dejamos de lado todo lo que tiene que ver con las comunidades. Vamos a ver el video.
Byung-Chul Han, cuya edición original es del año 2019 y la edición en español de 2020. Es un libro que encadena en sus páginas varias de las ideas centrales del pensamiento del filósofo surcoreano. Han parte de la idea de que los ritos son acciones simbólicas que dan forma a una comunidad sin comunicación. Han enhebra su libro en torno a dos preguntas. La primera, ¿por qué las formas simbólicas propias de los rituales cohesionan a las sociedades? Y la segunda, ¿qué nos espera cuando se abandonan esas formas simbólicas de los rituales, como sucede actualmente? En principio define la idea de ritual, ¿sí? El ritual es un enorme significante que sin transmitir nada permite que una colectividad reconozca en los rituales sus señas de identidad. En la actualidad, sin rituales, lo que domina es un ejercicio masivo de comunicación, pero un retroceso de la comunidad. La percepción simbólica típica de los rituales percibe lo duradero, le otorga permanencia al mundo y lo libera de la contingencia, a diferencia de los datos y las informaciones que carecen de toda fuerza simbólica. En el vacío simbólico de la información disminuye la experiencia de la duración y aumenta la contingencia. Han recurre a Antoine de Saint-Exupéry con una frase que dice: los ritos son al tiempo lo que la morada es al espacio. Los ritos son técnicas simbólicas de instalación en el hogar. Le dan estabilidad a la vida, la hacen duradera gracias a esa misma práctica de repetición ritual. Al tiempo actualmente le falta un armazón, le falta una estructura y se desintegra en una sucesión de presentes a los que nada lo interrumpe, nada le ofrece asidero. El tiempo no es una coordenada habitable. Mientras la presión por producir le quita durabilidad a las cosas, destruye la duración para que se produzca y se consuma más. Porque demorarse en algo supone que las cosas duren. Y no es posible hoy demorarnos si nos dedicamos a producir y a gastar. Pero en el marco ritual, las cosas no se consumen ni se gastan, sino que se usan. Mientras que para producir nos relacionamos con las cosas para consumirlas, no para usarlas. Y mientras las consumimos, las cosas nos desgastan. También revestimos de valores a las cosas, valores como la justicia, la humanidad o la sostenibilidad. Salvar al mundo consumiendo sería el objetivo perfecto del sistema. Inclusive revestimos de emociones a las cosas, y las emociones son más efímeras aún que las cosas. Por otra parte, consumiendo valores, dejamos de relacionarnos con la comunidad para solamente relacionarnos con nuestro ego. La sociedad se ha vuelto una sociedad narcisista. En cambio, dedicarse a los rituales, a la percepción simbólica, lleva a olvidarse de sí mismo. Se toma una distancia de sí, se trasciende. Pero hoy existe una percepción serial que es incapaz de experimentar la duración. Su captación impide la demora. Se apresura en la información y en la siguiente, en la vivencia y en la siguiente, en la sensación y en la siguiente, sin finalizar jamás. Ejemplo de ello es la maratón de series, que se transforma en un visionado bulímico. El régimen neoliberal intensifica este hábito serial. Elimina la duración para consumir más.
Vivimos en un constante update que no permite ni duración ni finalización. La vida se vuelve más fugaz y contingente. La atención profunda se educa mediante las prácticas rituales y hasta religiosas. El templo es un lugar de esmerada atención. Del mismo modo, aprender de memoria, que hoy ya no se practica porque se supone que apaga la creatividad y la innovación, permite estabilizar la atención y profundizarla. La repetición es rasgo esencial de los rituales. ¿De dónde viene la intensidad que caracteriza la repetición? Kierkegaard dice, la repetición y el recuerdo son el mismo movimiento, pero en sentido contrario. Lo que se recuerda es pasado, se repite retroactivamente, mientras que la auténtica repetición lo que hace es recordar hacia adelante. El mismo Kierkegaard decía que solamente se cansa uno de lo nuevo, pero no se cansa de las cosas antiguas. Quien espera siempre lo nuevo pasa por alto lo que ya existe. En cambio, la repetición descubre intensidad en lo discreto, en lo insípido, como el camino, que es repetible y no produce nunca hastío. Buscando nuevos estímulos y excitaciones, hoy perdemos la capacidad de repetición. Frente a dispositivos neoliberales tales como la autenticidad o la creatividad, se fuerza todo el tiempo a lo nuevo, pero finalmente termina siendo una variación de lo mismo. Lo nuevo termina banalizándose y convirtiéndose en rutina, en mercancía que se consume y debe volver a consumirse. Paradójicamente, la presión por evitar la rutina termina generando más rutina. Huyendo de la rutina, consumimos más novedades y se acrecienta la sensación de vacío. Para el neoliberalismo, la vida intensa es solo consumo intenso. Por contraste, los rituales generan una comunidad de resonancia, de ecos, con relaciones de resonancia que pueden ser verticales con Dios, o horizontales con la comunidad, o diagonales con las cosas. A la resonancia le es inherente la dimensión de lo distinto. El estado actual es un estado de resonancia cero, de ausencia de ecos. Por eso, dice Hahn, podemos afirmar que la crisis actual de la sociedad es una crisis de resonancia, de vacío. Si a la resonancia se define por la dimensión de lo distinto, el narcisismo es la otra cara de la resonancia, porque de lo que se trata es de escuchar el eco del yo. La depresión en una referencia a sí mismo, como una cápsula en que el mundo desaparece. En cambio, los rituales despejan al yo de la carga de sí mismo. Por eso no hay depresión en una sociedad de rituales, porque el alma está absorta en las formas, que generan una fuerte referencia hacia el mundo. En los actos rituales también participan los sentimientos, pero su sujeto no es el individuo aislado en sí mismo. Ejemplo de ello es el rito funerario del duelo, que representa un sentimiento colectivo. Pero cada vez se generan menos sentimientos comunitarios y predominan los sentimientos pasajeros y las pasiones efímeras, propias del individuo aislado en sí mismo. A diferencia de emociones y pasiones, los sentimientos son capaces de hacerse comunitarios. Mientras que la comunicación actual se centra en la comunicación digital, que es motivada esencialmente por pasiones y descargas emocionales, como el caso de Twitter. La comunicación digital es como una cámara de eco en la que uno se escucha hablar esencialmente a sí mismo. Los me gusta, los seguidores y los amigos de la red no constituyen ningún campo de resonancia, solo amplifican el eco del yo. La comunicación digital es cada vez más comunicación sin comunidad, porque la idea es aislar a la persona y convertirla en productora de sí misma.
El régimen neoliberal, mientras individualiza a las personas y le propone ejercer la empatía, mientras hace eso, una sociedad fragmentada, solamente allí se puede exigir activamente la empatía, aunque sea una exigencia hipócrita, relacionada con lo económico y como medio de optimizar la producción. La palabra comunidad hoy se pronuncia. Bueno, ya vimos algunas ideas fundamentales en el video acerca de Byung Chun. Vamos a repasar algunas de estas ideas muy importantes que tienen que ver con los rituales. La primera que tenemos que tener en cuenta es que los rituales son acciones simbólicas. No son acciones, sí importa lo que hacemos, sí importa lo real que hacemos, pero tiene más importancia el punto de vista simbólico y qué sucede con este simbolismo que estamos transmitiendo entre los diferentes signos, símbolos, códigos que estamos teniendo. La primera característica que va a mencionar Byung Chun es que los rituales nos van a servir para mantener a la sociedad cohesionada, para que se cree una comunidad. Y esto es bien importante porque toda comunidad se va a basar principalmente en la comunicación. Para que exista ritual y para que exista comunidad, tiene que existir comunidad. Otra característica también muy importante es que la comunicación ritual va a estar basada en signos. Estos signos son signos que van a conocer tanto los emisores como los receptores. Por eso serían algo que nos va a cohesionar porque es algo que todos entendemos. También se mencionó en el video que muchas veces importa más la forma en la cual se están realizando estos encuentros, estos rituales, más que el contenido de estos rituales. Por eso, de esa cierta manera, estarían siguiendo ciertas costumbres, ciertas tradiciones, ciertas maneras de hacer estos rituales. Principalmente los rituales en la antigüedad estaban ligados con las fechas religiosas y con alguna religión en particular. A diferencia de lo que ocurre actualmente, lo que dice Byung Chun es que el mundo y la sociedad actual ha perdido completamente el carácter de lo simbólico. Hacemos cosas que ya no tienen un símbolo o un simbolismo trascendental. Las cosas que hacemos son cosas que tienen que ver con la vida cotidiana, que han perdido su carácter de sacro, de espiritual, de trascendencia, sino ahora estaríamos haciendo rituales más ligados a todo lo que tiene que ver con un ritual vacío. Los rituales, aquí había una definición, se pueden definir como técnicas simbólicas que se instalan a partir del hogar. En el hogar ya tenemos ciertos rituales que pueden ser rituales ligados con la comida, con el vestido, con el trabajo, o a qué persona o a qué santo le rezamos. Byung Chun va a decir que, a diferencia de otros periodos históricos, como sería el antiguo o el de la Edad Media, o hasta el mismo en Renacimiento, lo que ocurre en los tiempos contemporáneos es que le falta un armazón firme a estos rituales. Y le faltaría un armazón firme porque nos estamos llevando más hacia lo interior, más hacia mí mismo, más en una repetición de que yo estoy encerrado, yo me vuelvo más narcisista, me vuelvo más centrado en mi propia persona en comparación con lo que serían las comunidades. El marco ritual sería algo que se está usando, algo que está repitiendo, algo que nos crea comunidad, algo que otra característica principal sería que nos está creando sentido y que nos está creando una relación con el mundo. En esta relación con el mundo, a diferencia de la que tenemos actualmente, que sería una relación personal, en los tiempos antiguos o en otros tiempos anteriores era una relación de comunidad. Yo me identificaba con una comunidad y mi comunidad ya me daba una identidad, me daba un sentido de hacia dónde iba esa comunidad, de hacia dónde quería llegar y muchas veces este sentido estaba ligado con lo religioso, de qué pasaba cuando me moría, si iba a reencarnar, si iba a llegar a un cielo. Por eso aquí también, muchas veces en los primeros tiempos, quienes van a dirigir estos rituales principalmente van a ser sacerdotes
van a ser personas religiosas. Y esas personas religiosas, como dice Byung Chan, tenían un carácter sagrado, como en el caso de cuidar el cáliz, de dar sermones religiosos, de enseñar la Biblia y de dar los rituales de nacimiento, de confirmación, de nacimiento y de muerte. La diferencia con el tiempo de ahora es que solamente vamos a consumir las cosas. Y cuando solamente estamos consumiendo cosas, y muchas veces no solamente cosas, sino también personas, estamos perdiendo el sentido. Y estamos perdiendo el sentido porque este consumo de cosas va a ser como una creación de deseos, una creación de necesidades, y en esta creación de deseos se agota rápidamente ese objeto que poseo. Entonces yo tengo un teléfono, se va a agotar a los 6 meses o a un año ese deseo que yo tengo por el teléfono y voy a querer otro teléfono nuevo, ¿no? Y esto ocurre con bebidas, esto ocurre con la ropa, esto ocurre con el vestido, que se gastan fácilmente estos objetos y estamos más relacionados en relación con los objetos más que con este sentido trascendental. A diferencia de las épocas antiguas, los rituales antiguos nos proponían determinados valores, nos proponían determinado sentido del mundo. Y ahorita ya no estamos funcionando con esos valores comunitarios, sino estamos funcionando con valores individuales, con valores individualistas. Por eso, Byung Chan va a señalar que los ritos y todo lo que tiene que ver con lo simbólico es lo que se transmite a la comunidad, lo que se transmite a la sociedad, y que la pérdida de los rituales va a fomentar que hay una separación entre las personas, hay una separación entre las comunidades. Esto ya lo habían estudiado determinados antropólogos, cómo estos rituales sirven para cohesionar estas comunidades y para cohesionar esta idea que tenemos del mundo, esta idea del sentido. Para Byung Chan, si desaparecen los rituales, se está atomizando, se está enajenando, se está haciendo cada vez más superficial todo lo que tiene que ver con lo social. Si nos fijamos ahora, las relaciones cada vez son más efímeras, las relaciones de pareja, las relaciones de familia, las relaciones de amistad, nuestro compromiso que tenemos en la política, en el Estado, nuestro compromiso que tenemos hacia la gente que está afuera, hacia la gente que sería el otro. Aquí está otra de las ideas principales de Byung Chan, que ahorita la percepción simbólica desaparece cada vez más en favor de una percepción serial. Vemos el mundo de manera casi igual por este mundo globalizado que nos hace consumir los mismos objetos, los mismos productos, como veía la escuela de Frankfurt. Consumimos los mismos canales de televisión, los mismos tenis y los mismos nuevos medios de comunicación. Byung Chan también estaría hablando de que esta desaparición de los rituales se debía principalmente a partir del régimen neoliberal. Hay que acordarnos que este régimen neoliberal principalmente se está dando en la década de los 80 en todo el mundo, pero principalmente en los países europeos, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania y también en las sociedades latinoamericanas, como sería en el caso de la instauración del neoliberalismo a partir de Carlos Salinas de Gortari. Vamos a ver otras dos ideas, de las cuales nos mencionaron en el video, y otra idea que nos menciona en el video que acabamos de ver es la idea de repetición. La idea de repetición nos ligaba completamente a una memoria. Ahora como que parece que habíamos perdido la memoria no solamente de nosotros, sino una memoria histórica, la historia de nuestra comunidad, la historia de nuestro país. Y otra idea también principal que se va a mencionar en el texto es que con la nueva sociedad capitalista estamos ligados a nuevos impulsos, a nuevos estímulos, a nuevas excitaciones, a lo nuevo. Siempre queremos estar en este mundo de lo nuevo, en este mundo de adquirir nuevos objetos, en este mundo de adquirir nuevas experiencias,
Y estas nuevas experiencias, estos nuevos objetos, en lugar de llevarnos a ser felices, nos lleva a un sentido de vacío, a un sentido de que estamos solos, de que estamos incomunicados, a un sentido de que estamos separados de los otros. A diferencia de los rituales de los tiempos antiguos, que nos hacían unirnos y que nos hacían sentir integrados al otro e integrados a la sociedad. Vamos a continuar viendo la segunda parte del video, en donde nos vamos a seguir hablando de esas características que existen en el caso de los medios de comunicación. Y convertirla en productora de sí misma. El régimen neoliberal, mientras individualiza a las personas y le propone ejercer la empatía, mientras hace eso, una sociedad fragmentada, solamente allí se puede exigir activamente la empatía, aunque sea una exigencia hipócrita, relacionada con lo económico y como medio de optimizar la producción. La palabra comunidad hoy se pronuncia como community, que es una forma atrofiada de la comunidad. Es convertir a la comunidad en mercancía de consumo. Mientras, la comunidad digital sin comunidad es sumatoria, aditiva. El aumento de la información y la comunicación promete incrementar la producción y con ello el rendimiento. Los rituales no son una práctica de adición, son narrativos y como tales no permiten la aceleración. La narración genera silencios y el silencio en la narración detiene la comunicación. El silencio no produce. Hoy existe una presión para ser auténtico. La sociedad de la autenticidad es una sociedad de la representación, en la que todo el mundo se representa a sí mismo, rindiendo el culto al yo mediante una liturgia del yo en la que cada uno oficia como sacerdote de sí mismo. Pero hoy el culto a la autenticidad ha desplazado la cuestión de la identidad desde la comunidad al individuo. Se trabaja todo el tiempo en la producción de sí mismo, atomizando a la sociedad, que es un símbolo de la decadencia de lo social. La autenticidad es una forma de producción neoliberal. Uno se autoexplota pensando que se está realizando. La persona se transforma en un centro de producción de alta eficacia. El espacio público se desintegra en espacios privados y la sociedad de la autenticidad se convierte en una sociedad de la intimidad y el desnudamiento, revelando cuanta mayor privacidad e intimidad se pueda. Pero la autenticidad no es enemiga de aquello que emana más allá del yo. Y solo puede elaborar una identidad que no sea trivial si existe en un mundo en el que el otro, sea naturaleza, ciudadano o Dios, tenga una importancia crucial. En nombre de la autenticidad, uno se despoja de los gestos rituales como si fueran superficiales. El culto narcisista a la autenticidad es corresponsable del progresivo embrutecimiento de la sociedad, viviendo en una cultura de pasiones. Cuando desaparecen los gestos rituales y los modales, vencen las pasiones y las emociones. Solo se consideran auténticos los sentimientos espontáneos, los estados subjetivos. La presión para ser auténtico hace que todo sea subjetivo. Y el narcisismo se vuelve cada vez más radical. Los rituales son actos genuinamente humanos que hacen que la vida sea festiva y mágica. La desaparición de los rituales degrada y profana la vida, reduciéndola a la mera supervivencia. Un reencantamiento del mundo debe contrarrestar el narcisismo colectivo. Si se priva la vida de la finalización de la muerte, la vida acaba a destiempo. Y hoy, nuestra forma de vivir hace imposible que clausure nada. Solo se pasa de una vivencia a otra. Solo demorarse puede clausurar.
Cerrar los ojos como símbolo de clausura contemplativa se enfrenta al bombardeo de imágenes y estímulos que los impide cerrar. Y sin la negatividad del cierre se produce una interminable adición y acumulación de pura información. Siempre igual. Una total positividad. El imperativo neoliberal de optimización y rendimiento no permite que finalice nada. Por eso nos enfrentamos hoy al aprendizaje de por vida que impide finalizar estudios, el trabajo flexible que no permite dejar de trabajar. La eliminación de la clausura provoca una sobreproducción y un exceso de consumo que termina infartando al sistema. El sujeto del rendimiento se explota a sí mismo, aislado en sí mismo, y cuanto más abierto, más explotable. El imperativo neoliberal disuelve las estructuras cerradas para acelerar la circulación de capitales, de bienes, de información, de servicios. La interconexión digital elimina el lugar. La red no es un lugar, es un no lugar. Por eso no podemos habitar la red. A la red la navegamos. En cambio, la aldea es diferente. Representa un orden cerrado. Podemos demorarnos en ella. Permanentemente se repite una gran narración, que es la representación del mundo para los aldeanos. La narración es una forma de cierre, tiene comienzo y final, a diferencia de la información que solo suma y suma. Los ritos de cierre dan estabilidad, generan un mapeo cognitivo que ahora está disuelto por la digitalización y la globalización. Cuando la aldea percibe algo, esa percepción y esa acción no tiene sujeto. Los sujetos se subsumen en una conciencia colectiva. Esa misma conciencia que engendra comunidad sin comunicación. El ser humano es un ser locativo. Habita un lugar. Pero ser locativo no es ser un fundamentalista del lugar. Lo locativo no excluye a la hospitalidad. La cultura genera identidad y es una forma de cierre. Pero la identidad cultural no es excluyente, es receptiva hacia lo foráneo. Pero la actual ausencia de lugar que genera lo global produce un infierno de lo igual, porque niega lo heterogéneo y lo diferente. Y es en rechazo de esa situación que aparece el fundamentalismo del lugar. Paradójicamente, el fundamentalismo del local surge a raíz del dominio de lo global. Una hipercultura global y neoliberal incapaz de abrirse a lo foráneo, a lo distinto. La globalización desubica la cultura y la convierte en hipercultura, al hacer que los espacios culturales pierdan sus límites o implosionen, se superpongan y se traspasen unos a otros en un hipermercado de la cultura. La hipercultura es una versión consumista de la cultura. Se extiende sin límites ni centro. Tiene la lógica de la I. Es una interminable conjunción de carácter destructivo que conduce a la reproducción de lo igual. En materia de tiempo, la eliminación de los rituales hace de que desaparezca el tiempo específico, ese tiempo de las fases vitales, la infancia, la juventud, la madurez, la vejez, la muerte. Son los rituales los que configuran las transiciones de las fases de la vida. Son formas de cierre. Sin esos rituales nos deslizaríamos de fase en fase y sin solución de continuidad. Por eso envejecemos sin hacernos mayores.
O seguimos adolescentes aunque transcurra el tiempo sin madurar jamás. La discontinuidad de los tiempos específicos da paso a la continuidad de la producción y del consumo. Los ritos de pasaje estructuran la vida, como estaciones, como etapas, como lugares. Quien traspasa un umbral deja algo atrás e ingresa a una nueva etapa. Los umbrales narran, ordenan, son transiciones que requieren tiempo. Más allá del umbral está lo distinto, lo foráneo. Sin la magia del umbral está el infierno del igual. Lo global se construye destruyendo umbrales y transiciones. Las informaciones y las mercancías prefieren un mundo sin umbrales para favorecer su paso, sin fisuras y aceleradamente. Bueno, ahorita en esta parte del video veíamos esta idea de que la sociedad neoliberal nos propone ser auténticos. Pero en lugar de ser auténticos, nos estamos yendo hacia el polo positivo, hacia el polo negativo que sería lo narcisista. Siempre estamos pensando en nuestro propio interior, en nuestra propia psicología. Y en esta sociedad, para parecer ser auténtico, lo que decía el video, vamos a mostrar, nos vamos a mostrar en cada fotografía, nos vamos a mostrar en cada video, en cada face, en cada Twitter que estamos haciendo. Entonces, en ese sentido, nos estamos desnudando. Antes de lo que pertenecía al mundo privado, estaba en ese universo de la familia, en ese universo de los conocidos cercanos. Ahora tenemos que mostrar hacia el mundo. Tenemos que mostrar en Facebook, tenemos que mostrar en Twitter. Y lo que va a decir Byung Chan, este sería parte del libro de Byung Chan, es que está produciendo un nudismo anímico que le otorga rasgos de pornográfico. No solamente estaríamos mostrando con nuestro cuerpo, sino también estaríamos mostrando todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo, todas nuestras ideas. Entonces va a haber un cambio radical en estos nuevos medios de comunicación, que antes eso que era completamente privado en cuanto a nuestras emociones, en cuanto a nuestras ideas y nuestro cuerpo, va a pasar a ser el espacio público. Entonces pues se va a separar estas nociones de antes de lo que era lo público y ahora lo que es lo privado. Tenemos que mostrar en las diferentes redes de comunicación y ahora se considera ser auténtico mostrar nuestras emociones, nuestras ideas y nuestros pensamientos. Pero esto es una pequeña trampa, porque siempre que estamos mostrando esas ideas, esas emociones y esos pensamientos, son a un grupo reducido de amigos, y en ese grupo reducido de amigos en el cual yo me voy a estar desenvolviendo, voy a recibir likes. Y también, si piensan un poquito, pues también tiene que ver con el algoritmo, ¿no? ¿Cuántas personas nos están siguiendo? Y la mayoría de las veces son las mismas personas que nos están siguiendo a lo largo de Facebook o a lo largo de Twitter. Y para poder hacer una trampa y para poder hacer que otras personas nos sigan, tenemos que romper con este algoritmo. También en el video vimos que a partir del siglo XIX y ya a partir del siglo XX y con esta etapa neoliberal nos vamos a volver seriales. Vamos a tener casi las mismas ideas, las mismas maneras de comer, los mismos objetos de consumo y ya no se va a procurar tanto la diferencia de estas sociedades locales, de estas sociedades nacionales que antes existían con los diferentes rituales y que promovían principalmente un sentido de comunidad, un sentido de país. Otro, otro aspecto, otros aspectos que estarían ligados con Biyu Chan es que la cultura principalmente estaba ordenada y la cultura principalmente estaba sistematizada a partir de las festividades. Cada cultura tenía sus propias festividades, sus propias comunidades, sus propios grupos y, lo más importante, sus propios ritos. Esto no era
en balde, sino era este sentido de identidad, este sentido de trabajar junto a una comunidad. Ahora los jóvenes ya no quieren estar y pertenecer a determinadas comunidades, sino quieren vivir más en este universo de lo global, en este universo de los medios y de los nuevos medios de comunicación, que yo inmediatamente al conectarme en una red puedo tener contacto con gente de Japón, con gente de Europa, o con gente de Argentina, o con gente de Brasil. Pero esto, a la vez que nos está abriendo a la información y a la vez que nos está abriendo a ciertas formas de comunicación, se está perdiendo la magia, está perdiendo el sentido de lo trascendental, el sentido de lo religioso y el sentido de ir en comunidad. Y aunque aparentemente estamos conociendo más a más personas, sería de una manera más superficial, de una manera menos profunda. Vamos a ver una última idea de este gran pensador que es Byung Chan, que nos dice que no solamente los objetos y no solamente las personas estamos participando de ese sentido globalizado, sino también el arte se está convirtiendo en algo objetual, en algo comercializable, en algo que de repente sirve para ganar dinero. Y antes la función principal del arte era llevarme a esta interioridad, llevarme a un conocimiento de mí mismo, llevarme al conocimiento de mi historia, al conocimiento de mi sociedad, más que la finalidad de ganar dinero. Vamos a terminar con una idea muy importante de otro filósofo, que es Gilles Deleuze. Entonces Gilles Deleuze va a considerar que hay tres grandes esferas: la esfera económica, la esfera política y la esfera del arte. Entonces te dice este Lipovetsky que durante 20 siglos, hasta el siglo XX, estaban bien identificadas lo que ocurría en el campo de la economía, lo que ocurría en el campo de la política y lo que ocurría en el campo del arte. Pero antes del siglo XX, estas esferas no se mezclaban. Entonces una cosa era lo que ocurría en el arte, otra cosa era lo que ocurría en el económico y otra cosa era lo que ocurría en la parte política. Entonces Lipovetsky dice que a partir del siglo XX y principalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial y más con la globalización en la década de los 60 y en la década de los 80, estas tres esferas se van a ver completamente mezcladas. Entonces, un político requiere de una promoción a través de los medios de comunicación. La economía requiere de los nuevos medios de comunicación y de expresarse a través de los medios de comunicación, pero no solamente la economía y la política tienen y dependen de los medios de comunicación, sino también el arte. El arte va a depender de los medios de comunicación. Entonces, para que un artista sea conocido, muchas veces ya no va a depender tanto de su arte, de su obra en particular, sino va a depender de este contacto que tenga dentro de los medios de comunicación. Entonces, las tres esferas están dependiendo de los medios de comunicación y están completamente integradas. Entonces, lo que dice Byung Chan es que ahorita la política se funde con la economía y el arte también se funde con la economía. Entonces, estas tres esferas se mezclan, este, y ya no puedes reconocer a qué pertenece cada campo. Esta sería una de las características que Lipovetsky le va a dar a la globalización. Entonces, la globalización, estos tres campos van juntos, y estos tres campos que van juntos principalmente estarían gobernados por un sentido económico. Por eso los nuevos medios y todo esto que ocurre en las redes va a tender a este fenómeno narcisista, a este fenómeno de consumo. Y como vimos en el video, una de las razones de este consumo y una de las razones de que se quiera consumir principalmente económicamente va a ser por esta globalización que existe y por el Estado neoliberal que ocurre desde la década de los 80. Entonces hay una unificación de una cultura global que va a aparecer principalmente a través de estos medios de comunicación y que no permite tanto que las personas se identifiquen más con su propia comunidad en pequeñito o que se identifiquen más con sus propios grupos en particular que antes existía y que en lugar de querer estar en estos grupos particulares, uno quiera salir y quiera ver y quiera conocer lo que está ocurriendo en el mundo. Pero esto si bien nos abre a otro tipo de comunicación, nos abre a la información, estaría provocando una pérdida de sentido en las personas. Entonces, en lugar de adquirir más sentido nosotros mismos, estamos perdiendo el sentido por esto que decía el video, de lo novedoso, de lo nuevo, de la búsqueda de nuevas experiencias.
Bueno, eso sería por el día de hoy de la clase. Muchas gracias.